Buen día a todos. Estamos comenzando. Hola Martín. Muy bien, excelente. ¿Y vos? Está todo pronto para comenzar. Qué alegría. Muito agradecido pelo convite da ASPAS, da Associação de Pesquisadores em Artes Sequenciais, também a organização do evento, este 7º Fórum Nacional de Pesquisadores em Arte Sequencial e primeiro Encontro Internacional da ASPAS. Ficamos muito agradecidos pelo esforço que a organização fez para nos convidar, nos trazer, participar neste espaço de colaboração, cooperação acadêmico. Estamos dando começo a uma mesa redonda. Desculpem pela demora em começar. A mesa se chama Um Panorama de Pesquisa Científica sobre Narrativas Sequenciais na América Latina, da origem à atualidade. A mesa se compõe de vários trabalhos, exposições. Agora vou passar a apresentar os integrantes. Meu nome é Sebastián Gago, da Universidade Nacional de Córdoba, da Argentina. Eu preferiria ler o perfil cada vez que apresento para não ler tudo agora, pode ser? Estou acompanhado de professor Tiago Modenesi, da Universidade Federal de Pernambuco, do professor Martín Salinas, da Universidade Nacional de San Luis, Argentina. Estamos acompanhados pelo doutor professor Lucas Verone, que é professor da Universidade Autónoma de Entre Ríos, da Argentina, e pelo professor Iván Lima Gómez, professor de História da Universidade Federal de Goiás. Vamos começar essa mesa de palestras com a exposição do professor Lucas Verone. Agora eu vou ler o perfil do professor Lucas. Lucas Verone é licenciado em Letras Modernas, professor de Sociosemiótica, magíster, tem um mestrado em Sociosemiótica e doutor em Letras pela Universidade Nacional de Córdoba. É professor adjunto de Semiótica na Faculdade de Humanidades, Artes e Ciências Sociais da UADA, Universidade de Entre Ríos. Participou em numerosos congressos internacionais, tem 3 publicações de livros na coleção Estudos e Crítica da Historieta Argentina, é pesquisador em quadrinhos, literatura e comunicação social, e desde 2006 é pesquisador do projeto de pesquisa conhecido como Estudios y Crítica de la Historieta Argentina. Lucas, ¿me escuchas? ¿Me escuchas ahí, Lucas? Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Necesitaría simplemente que alguien me haga un ok de que efectivamente se está escuchando lo que estoy diciendo. Ok. Ok, yo tengo muy poco feedback sonoro, no escucho, alcancé a escuchar. Muchas gracias, Seba, por la presentación. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, la verdad que para mí es un honor estar en este evento. Me encantaría, digamos, poder compartir momento y lugar con todos ustedes, pero bueno, estoy virtual desde Argentina. No sé si Sebastián me alcanzó a decir el título de mi presentación, pero bueno, sería algo así como mi presentación está centrada en un autor, en un intelectual argentino muy importante que se llama Oscar Mazota, que de alguna manera inauguró lo que sería el discurso académico sobre la historieta, sobre el cómic en nuestro país, a fines de la década del 60, a fines de los años 60 y principio de los años 70. De alguna manera es contemporánea la producción de Oscar Mazota, de un referente brasileño muy importante, a quien tuve el gusto de leer este año, que es Moacir Cirne, o sea, autor de, por ejemplo, Paralelos Cuadriños. Bueno, sería más o menos la misma época en que Cirne desarrolla su trabajo sobre el cómic, es la época en que Oscar Mazota está inaugurando o iniciando un discurso académico sobre la historieta en nuestro país.
No sé si podré compartir pantalla, yo ya lo estoy haciendo, espero que sí. Para mostrar simplemente algunas imágenes de los libros que dedicó Mazzotta a la historieta. Ese es un libro que publicó la editorial Paidós en 1970, que se llama La historieta en el mundo moderno, repito, desde el año 60, y lo que hace ese libro es básicamente recopilar la contribución de Mazzotta al catálogo de la Bienal mundial sobre la historieta que se realizó en Argentina en octubre y noviembre de 1968, que se realizó en Buenos Aires entre octubre y noviembre de 1968, con contribuciones de muchos países, de historietistas, digamos, de muchos países del mundo, incluido la contribución de Brasil, ¿no? O sea, Brasil también participó de esa muestra. La historieta en el mundo moderno, les decía, un poco recopila la contribución de Mazzotta al catálogo, sobre todo lo que escribió Mazzotta en relación al cómic estadounidense, ¿sí? Mazzotta se centró en eso, en la presentación del cómic en los Estados Unidos de Norteamérica. Después, la producción teórica de Mazzotta sobre la historieta está como centrada o enfocada o resumida en dos textos. Uno es el prólogo a este libro publicado por la Escuela Panamericana de Artes, que se llama Técnica de la historieta. Mazzotta escribe el prólogo al libro, un texto que se llama La historieta y el esquematismo, texto muy interesante. El libro es del año 1966. En 1966 se edita Técnica de la historieta. Y esto, el segundo texto académico que le dedicó Mazzotta, no tengo una imagen para mostrar, pero es un texto incluido en un libro colectivo que se llama Lenguaje y Comunicación Social, y el texto de Mazzotta es un texto muy lúcido que se titula Reflexiones presemiológicas sobre la historieta, el esquematismo. ¿Sí? Eso está en Lenguaje y Comunicación Social. Y finalmente, a modo de ilustración, compartirles las tapas de las 3 revistas especializadas en el tema que llegó a dirigir Mazzotta, que se publicaron entre 1968 y 1969. Y las revistas llevaban por título LD, fueron 3 números solamente, fueron LD1, LD2 y LD3. La sigla LD tiene que ver con el nombre que propuso Mazzotta para el género. Él proponía hablar de literatura dibujada, y además era una especie de juego intertextual con una droga que está muy de moda en ese momento, que es el LSD. Ahí tienen la tapa del número 1 de literatura dibujada, fines del año 1968. Bueno, ahí están los 3 números reunidos. Bueno, lo que voy a decir un poco tiene que ver con la recuperación y el repaso de la propuesta de Mazzotta, ¿sí? O sea, yo tengo en claro, digamos, que cada presentación dura más o menos 15 minutos, así que voy a tratar de ceñirme a ese tiempo. A mí lo que me gustaría, como lema general de mi presentación, a mí lo que me gustaría rescatar es el interés de Mazzotta y de varios autores, no solo de él, en relación al cómic, fue sobre todo un interés teórico. Lo que me interesaría como idea, digamos, para discutir tal vez en alguna charla, en algún debate que se pueda llegar a dar luego, a mí me parece marcar especialmente eso, digamos, ¿no? O sea, que Mazzotta llega a la historieta, al cómic, como objeto de análisis, pero más bien lo toma como un caso o como un ejemplo interesante, por supuesto, para pensar problemas teóricos que tienen que ver con todas las ciencias sociales, incluida la semiótica, que en ese momento la semiótica o semiología, que era la disciplina que en ese momento en la que trataba de enmarcarse Oscar Mazzotta en nuestro país. Y a mí me parece muy importante volver a decir en este foro, volver a enunciar los 3 problemas teóricos que de alguna manera permitían atravesar o enfocarse en la historieta como un objeto interesante.
El primer problema teórico que le interesaba especialmente a Massota tiene que ver con el funcionamiento de la comunicación social. No, ese sería como el primer problema interesante. Sobre todo, Massota se preguntaba Massota y la gente que lo acompañaba, por el problema básicamente de la construcción del sentido, de la construcción de la significación, sobre todo en lo que sería una situación de multiplicidad o de pluralidad de códigos. Recuerden que son los años 60, en los años 60 se había instalado, se había ya fijado el modelo de Jacobson sobre la comunicación. Imagino que todos conocerán el modelo, el esquema elemental de la comunicación que propone Jacobson, y en ese modelo lo que hace Jacobson es referir el mensaje de la comunicación a un único código. Entonces lo que interesaba discutir, digamos, desde Massota y desde la historieta, es que en realidad lo que tenemos es los mensajes de la comunicación de masas, de la cultura de masas, tenemos una situación de mezcla de códigos o de hibridación de códigos. En el caso de Massota, de lo que se trataba era de dos códigos, básicamente, uno verbal y el otro visual. Pero además lo que le interesaba marcar a Massota es que en el caso del código verbal, el código que interviene en la construcción de la historieta, del cómic, del cuadrinho, es el código de la escritura. Y no el código oral, por ejemplo, ¿no? O sea, mientras que en el caso del código visual, que entra en la constitución de la historieta como mensaje, es un código gráfico y no fotográfico, ¿no? Entonces, ahí lo fundamental es pensar que la voz, la oralidad y la fotografía venían siendo discutidos como lenguajes por sus efectos naturalizantes. Acá hay que tener en cuenta o hay que referirse a Roland Barthes de mitologías, donde Barthes señala justamente cómo la mitología tiende a naturalizar o a mostrar como naturales construcciones que son puramente culturales, puramente artificiales. Y hay textos muy lúcidos de Barthes sobre justamente el mensaje fotográfico. Massota cita una frase de Barthes donde Barthes dice en la fotografía el mensaje aparece como sin código, ¿no? O sea, aparece como mera reproducción de lo real. Entonces lo que interesa en la historieta es que Massota dice, en cambio en el cómic se trata de códigos que no pueden producir mensajes realistas, ¿sí? No pueden producir un discurso verista, porque en el cómic lo que aparece inmediatamente es el trazo de un dibujante, ¿no? Y obviamente el cómic tiene muy pocas posibilidades de generar ese tipo de discurso realista o naturalizado. Entonces, por un lado es el problema, ¿no? El problema de cómo se construye la significación en situaciones de comunicación donde hay múltiples códigos funcionando. El segundo problema teórico que el cómic, digamos, ofrecía un campo de discusión muy rico, tiene que ver con la relación de la comunicación social con los problemas vinculados al poder y a las relaciones de poder, ¿no? O sea, sería la dimensión ideológica o la significación política de los textos de la comunicación de masas. En ese sentido, obviamente, eso obedece a la impronta del marxismo, que uno puede leer en Massota, pero no solo en Massota, también en el pensador brasileño que acabo de citar, en Cirne, que espero estar pronunciándolo bien. Y lo que tenemos ahí, lo que juega básicamente son una serie de categorías que vienen del marxismo, pero que además estaban muy instaladas en la discusión política de fines de los años 60 y principios de los años 70, que tenían que ver con dos polos. Por un lado, el vínculo de la historieta con las relaciones de dominación cultural, ¿sí? O con lo que sería la experiencia de la alienación cultural. Y por otro lado, las posibilidades de la historieta respecto de procesos que en ese momento se veían como inevitables, como ser, por ejemplo, los procesos de revolución social en muchas partes del mundo, y más vinculados a nuestro país, se hablaba de los procesos de liberación nacional, ¿no? O sea, que obviamente entroncaban
la experiencia del castrismo en Cuba, pero que se conectaban en nuestro país con la experiencia del peronismo, ¿no? Como movimiento de masas. Entonces ahí la pregunta es, la pregunta que tiende todos esos acercamientos es ¿qué vínculo hay entre el cómic y esos procesos políticos sociales de definición de ciertas relaciones de poder, ¿no? Obviamente que el texto de referencia, que tal vez Martín Salinas haga alusión en algún momento, es Paralela al Pato Donald, en el caso del contexto argentino, por supuesto, ¿no? Paralela al Pato Donald de Dorfman y Matelar. Finalmente, el tercer problema teórico, digamos, a partir del cual se vuelve interesante un objeto como el cómic, como el cuadriño, tiene que ver con la cuestión de la constitución de ciertas identidades, ¿no? Sobre todo la constitución de ciertas identidades de clase, y obviamente cuando estoy diciendo esto estoy hablando de la tradición de los estudios culturales, y por otro lado ciertas identidades nacionales, y lo que vemos es un proceso, por lo menos en Argentina, habría que ver si en Brasil también se da, un proceso de asimilación de la historieta a las literaturas nacionales, ¿no? Y eso enmarcado en un trabajo en los estudios literarios se conoce como un trabajo de ampliación del corpus o un trabajo de ampliación del canon literario. Y ahí cumplieron un rol fundamental, sobre todo dos historietas de tradición argentina, una enmarcada en el humor y la otra enmarcada en la aventura, que son Mafalda, de Quino, que se había producido en los años 60, y la historieta del Eternauta, de Oestergel y Solano López, que es de fines de los años 50. ¿Sí? Entonces, bueno, esos son los problemas teóricos que alimentaban de alguna manera el acercamiento de Mazzotta al cómic. El título de la ponencia incluye la palabra fracaso. Yo lo que tiendo a ver es que, por lo menos la semiótica, fracasó como disciplina que tomó a la historieta como objeto, porque me parece que en el caso del enfoque semiótico, que es un poco el enfoque que uno intenta en general, que yo intento en general, es mostrar o tratar de no referir nunca el sentido, el significado de los productos con los que trabajamos a un origen único. Tratar de argumentar cómo la significación no encuentra o no viene de una sola fuente. Llámese esa fuente el autor, o el mercado, o el imperialismo yanqui, o las razones de la nacionalidad, o una cierta ideología. Eso es un poco la apuesta de la semiótica, ¿no? De la semiología, que es, no se trata de negar que cosas como el mercado, el imperialismo yanqui, o la nacionalidad existen. Efectivamente existen, pero de lo que se trata es de mostrar que la producción de sentido no puede reducirse a una sola de esas instancias, o en todo caso que el sentido no está puesto, no está colocado en el mensaje, en la historieta, por una conciencia y sus intenciones comunicativas, sino que más bien el sentido de un texto, de un cómic, es el resultado de una articulación entre partes, ¿no? Una articulación entre partes, y que esas partes, esos elementos, vienen de diferentes lugares, vienen de lugares heterogéneos, ¿no? Y en ese sentido, lo interesante del cómic, lo interesante de la historieta, como decía Mazzotta, es que la historieta exhibe esas articulaciones, entre elementos que vienen de diferentes lenguajes, llámese el lenguaje escrito, llámese el lenguaje gráfico, e incluso el cómic llega a transformar, a convertir esa articulación entre partes en uno de sus temas, ¿no? Hay historietas que tematizan justamente el problema de la articulación. Entonces, como decía Mazzotta, en el caso del cómic, de lo que se trata es de mostrar, de exhibir el espesor de los signos, decía Mazzotta. En todo caso, yo diría hoy, lo que hace la historieta es que la historieta exhibe y revela los intertextos y los interdiscursos que entran en su constitución. Para ir cerrando, a mí me parece, eso se ve sobre todo en el abordaje de Mazzotta, donde Mazzotta, cuando aborda la historieta, todo el tiempo está preguntándose cómo se relaciona la historieta con los otros medios, cómo se relaciona la historieta con los otros lenguajes, por ejemplo la literatura,
en el caso de Mazota la pintura, las artes visuales. Yo creo que eso es un punto donde articula con Asís Cirne, porque el libro de Cirne para leer los cuadriños, justamente se trata de evaluar la diferencia entre historieta, entre cuadriños y cine, ¿no? Así yo creo que hay un punto interesante de articulación. Y les decía, para arribar a las conclusiones, yo quiero, por un lado, esto que la historieta exhibe esos intertextos, creo que tiene que ver con una práctica que se da mucho en el ámbito del cómic, y que para mí tiene que ver con cierta hospitalidad de la historieta, que no se ve, o no se ve tanto en los otros medios de comunicación, y que tiende o tendió a ser interpretada como una subestimación del medio, y que tiene que ver con la práctica de las adaptaciones, ¿no? Para mí una línea muy interesante para estudiar, para que le prestemos atención, tiene que ver con esto que aparece tanto en la historieta, que es la práctica de la adaptación, la práctica de la recreación. Yo estaba haciendo la lista, pero en historieta tenemos adaptaciones de literatura, adaptaciones de cine, adaptaciones incluso de obras que vienen de las artes visuales, ¿no? O sea, hay una historietista argentina muy interesante, muy importante, que se llama Patricia Breccia, que tiene una serie llamada Museo, donde de lo que se trataba era de llevar al mundo de la historieta obras fundamentales de la tradición pictórica occidental, ¿no? Y llevarla a la historieta. Hace poco escuchaba también a un crítico catalán, o valenciano, Álvaro Pons, que justamente está trabajando sobre lo que aparentemente se llama cómic poesía, ¿no? Esto de llevar al cómic la cuestión de la lírica, e incluso tenemos adaptaciones al cómic de textos historiográficos, como los que intentó Oestergel en los años 70, ¿no? De contar la historia a través de la historieta. Y bueno, yo creo que en general la práctica de la adaptación al cómic tiende a salvarse por su supuesto valor pedagógico. Yo pondría en duda el valor pedagógico de las adaptaciones al cómic. Yo creo que tiene que ver con una característica del lenguaje, que es un lenguaje muy abierto al intertexto, muy hospitalario con el intertexto, y en todo caso su valor pedagógico funciona más como coartada que como cuestión indicada. Entonces, bueno, dicho eso, para cerrar, les agradezco obviamente la hospitalidad a Sebastián y a la gente que está organizando el Congreso. A mí me gustaría hacer 3 propuestas. La primera propuesta tiene que ver con, para mí, intentar nosotros como estudiosos del cómic volver a situar la historieta dentro del sistema de medios contemporáneo. O sea, preguntarse cuál es el rol de la historieta otra vez respecto del cine, respecto de la literatura, respecto de los discursos de la prensa o del periodismo, ¿sí? Porque yo creo que puede ser interesante. Una línea en relación a esa pregunta, yo creo que la historieta, lo interesante hoy es rescatar al cómic como artesanía. A mí me parece interesante rescatar al cómic como artesanía y empezar a ver algo que para mí siempre estuvo claro, pero que a nosotros nos cuesta ver, es la importancia de una historieta probablemente está en el trazo, en el dibujo, y no tanto o no solamente en el guión. Recuerdo ahora innumerables testimonios de guionistas que decían, como Westerfer, por ejemplo, en el caso argentino, que decían: yo escribo la historieta o el guión pensando en el estilo de dibujo del dibujante que se va a hacer cargo de la historia que estoy contando. Bueno, yo creo que eso es muy revelador, digamos, de el carácter fundamental del trazo dentro de la historieta como producto cultural. La segunda propuesta es, en línea con lo que acabo de decir, no darle excesiva importancia a lo que podríamos llamar, o no dejarse arrastrar por la potencia de ciertas agendas temáticas. Ciertas agendas temáticas que nos llevan a pensar en la historieta femenina, o en la historieta vinculada con la situación de las minorías, o la historieta vinculada con problemáticas actuales como el ambientalismo, o la diferencia de las civilizaciones, o en todo caso la cuestión pensar acerca del valor didáctico de la historieta. Yo no digo que todas estas cuestiones sean importantes, son fundamentales, pero creo que una buena idea sería no tomar nuestras decisiones como investigadores solo por eso. Y la tercera y última propuesta tiene que ver con
hizo Mazzotti en su momento, que es que Mazzotti pasó de la semiótica al psicoanálisis. Porque yo creo que hay... Siempre traté de entender por qué, o en todo caso, cuál era el sentido de pasar del estudio de los signos al estudio psicoanalítico. Y ahí me parece que tiene que ver con una pregunta que podemos formular hoy todavía, que es cómo se articula el deseo de los sujetos con los signos de una cultura. O sea, volver a preguntarnos por el lugar del deseo en relación al cómic, que es ¿por qué leemos cómic? ¿Cuál es el motor? Y yo en ese sentido, y como para cerrar la presentación, creo que la posición del cómic no puede llegar a ser nunca solamente testimonial, porque la historieta creo que se conecta fundamentalmente también con la fantasía, con las fantasías de un sujeto, o con las fantasías de una clase social, o con las fantasías de todo un país, ¿no? Pero yo creo que hace falta reponer ese vínculo del cómic con el nivel de lo fantasmático, o con el nivel de lo imaginario, vinculado a un sujeto, a una subjetividad, o vinculado a toda una clase, o vinculado a todo un país. Porque, bueno, yo creo que, por ejemplo, El Eternauta, por citar un caso, que dentro de poco vamos a poder ver la adaptación del Eternauta en serie, en plataformas, El Eternauta no es solo un testimonio de los avatares de Argentina como una especie de país fallido, sociedad fallida, sino que El Eternauta se articula especialmente con las fantasías que tenemos los argentinos acerca de nosotros mismos. Y lo mismo creo que se podría decir de Mafalda. Mafalda también, creo que Mafalda, además de conectar con las fantasías que tenemos como sociedad respecto de nosotros mismos, creo que Mafalda conecta con las fantasías que tiene una cierta clase social, que es la clase media argentina, obviamente, y cómo esta clase media argentina fantasea acerca de sí misma, acerca de su lugar dentro de la historia del país. Así que bueno, esas serían las 3 propuestas. Les agradezco la paciencia y un gusto estar con ustedes. Obrigado, profesor Lucas, pela sua exposição, por a linha fundacional dos estudos de quadrinhos na Argentina e a obra de Oscar Mazzotti. Bom, agora vamos continuar essa mesa com o professor Martín Salinas, que eu tenho aqui no meu lado, na minha esquerda. Martín, vou ler seu perfil. Ele é licenciado em Comunicação Social pela Universidade Nacional de Córdoba, graduado com honras no Master of Liberal Arts da St. Edward University, Austin, Texas. É doutorando em Comunicação Social pela UNC de Córdoba. É coordenador da carreira do licenciatura em jornalismo da Faculdade de Ciências Humanas da UNSL, San Luis, Argentina. Como professor de pós-graduação, tem sido responsável de cursos sobre teoria dos quadrinhos, e também é professor da Universidade Católica de Cuyo, San Luis, Argentina. A exposição do Martín, do professor argentino, trata-se sobre o enfoque da crítica marxista, que considera os quadrinhos como meio ideológico. Martín. Buenos días, gracias por la invitación, gracias por la escucha. Voy a tratar de hablar lento, porque la verdad es que mi portugués es malísimo, y si no, Sebastián seguramente podrá traducirme. Bueno, como decía Sebastián, yo voy a hablar de la segunda corriente histórica que tuvo el estudio de los cuadriños, de la historieta en Argentina, o en la Academia Argentina, a ver si esto funciona, y en Venezuela. También voy a hablar un poco del caso venezolano, que es un poco menos conocido, por lo menos en Argentina, y esta corriente es la corriente que se conoce popularmente como el imperialismo cultural, o la crítica ideológica, la crítica marxista. Y primero me interesaba recuperar el concepto de campo cultural, de campo intelectual, académico, educativo de Bourdieu, porque me parece que esa idea remite a tensiones, a un
un conjunto de elementos que no es cerrado, sino que entra en interacción con otros elementos que vienen desde el exterior y permite mostrar ciertos desfases y ciertas relaciones con otros campos. Y en Argentina, el estudio de la historieta, de los cuadriños, estuvo siempre relacionado con la comunicación social y con el campo de la comunicación social. Y en ese sentido yo retomo una idea de Raúl Fuentes Navarro, que es un intelectual mexicano, que él habla del campo académico de la comunicación, y él dice que son el conjunto de instituciones donde se imparte educación superior, y eso incluye a la formación, a la investigación, a la profesión, y también a la actividad de los egresados. Y además ese campo históricamente ha sido dependiente de otros campos, como el mercado y el Estado. Voy a pasar a la siguiente. Bien, en Argentina, un profesor de la UBA, que se llama Carlos Mangone, reconoce 4 etapas en el estudio de la comunicación en la Argentina. La primera es la que él llama de autonomización, que dice que supone la búsqueda del reconocimiento de la comunicación en el seno de las ciencias sociales, y coincidió con un radical involucramiento político de los intelectuales argentinos y de los intelectuales chilenos también. Después viene la etapa de institucionalización, que coincide en nuestros países con la restauración democrática, es donde aparecen las primeras carreras de comunicación social en Argentina, y también en otros países de Latinoamérica aparecen los congresos, las fundaciones, el financiamiento económico para los estudios en comunicación, pero al mismo tiempo, eso que podría ser visto como positivo, como un avance en el campo, fue relegando los debates, que fueron una parte muy importante de la primera etapa del campo. Los debates intelectuales, los debates de ideas, los debates de perspectivas teóricas. Después viene la etapa de profesionalización, que se da a principios de los años 90, y acá la reflexión se traslada un poco a la profesionalización, a la relación de los egresados de las carreras con el mercado y con el Estado. Y finalmente Mangone reconoce una cuarta etapa, que es la de burocratización, que implica una mayor dependencia del campo académico, de los campos económicos, de la financiación del Estado y del propio campo, con la aparición de los autores que se hacen cargo de determinados temas y se transforman en una referencia en ese tema específico. Paralelamente, Lucas Verone, a quien tenemos la suerte de tener online, reconoce 3 momentos en el estudio de la historieta o de los cuadriños dentro del campo de la comunicación en Argentina. El primer periodo, que va de 1968 a 1972, es el periodo del que Lucas acaba de hablar, ¿no? Que estuvo marcada, por lo menos en Argentina, por la semiótica de raigambre mazotiana, de Mazota, que es justo lo que él acaba de exponer. El segundo periodo va de 1972 a 1978, incluye el marxismo, la línea chilena, nombres como Dorfman, como Matelar, que seguramente son los más conocidos, pero también nombres menos conocidos, como los del argentino Héctor Schmuckler, que había estudiado con Barthes en Francia y que había vuelto a la Argentina y fue el encargado de editar en Argentina para leer al Pato Donald, el libro de Dorfman y Matelar, y otro nombre que es muy poco conocido, por lo menos en la academia argentina, que es el de Ludovico Silva, que es un venezolano que también estaba trabajando con el marxismo, el psicoanálisis, y que tenía la historieta como un objeto de estudio principal. Y el tercer periodo, que llega hasta fines de 1980, en el que se produce un declive de la doxa marxista o de la utilización del marxismo para estudiar las historietas, y aparece en nuestro caso una línea muy importante, que es la línea sociológica de investigación. ¿Por qué digo importante para nosotros? Porque tanto Sebastián como Lucas y yo somos parte de un equipo de investigación que se llama Estudios y Crítica de la Historieta Argentina, que tiene sede en la Universidad Nacional de Córdoba y que fue fundado por Roberto von Sprecher, que es el fundador de esta línea de investigación, que es la línea sociológica. ¿Se entiende o voy muy rápido? ¿O necesitan que Seba me traduzca? ¿No? ¿Vamos bien? Luisa. Bueno, y finalmente, para entrar ya en el tema, porque la introducción se está haciendo larga,
Otra académica argentina, que es Alejandra Meriles, reconoce 5 corrientes históricas en el estudio de los cuadriños en Argentina. El enfoque psicoanalítico, que incluye a Steinberg y Mazzotta, el enfoque marxista, ¿no?, que es el uso ideológico de la historieta, donde ella engloba a Humberto Eco, a Dorfman, a Matelart, a Schmuckler y a Silva, la investigación periodística y crítica de Sacomano, Trillo, Sasturain, Rivera y Romano, el enfoque semiótico, ahí lo mencionamos a Lucas y a Reggiani, a Federico Reggiani, y finalmente el enfoque sociológico, donde aparece Roberto von Sprecher y Laura Vázquez, entre otros, como referentes. Bueno, yo me voy a detener en la crítica ideológica o en la utilización del marxismo para abordar las historietas, es decir, en términos de Lucas, en la línea chilena-venezolana, y en términos de Meriles, en el uso ideológico de la historieta, que tuvo su punto máximo en 1972 con la publicación en Chile de Para leer al Pato Donald, que fue considerado como el máximo exponente del imperialismo cultural en América Latina, pero que tuvo un momento de auge muy importante en la década del 70, pero después tuvo una caída muy rápida. Y rápidamente, incluso quienes cultivaban esta línea para investigar historietas, la abandonaron y se volcaron a otro tipo o a otras perspectivas teóricas para explicar la realidad. Lo primero que me interesaba era rastrear un poco el concepto del imperialismo cultural, y uno de sus padres, que es Armand Matelart, belga que había llegado a Chile para hacer estudios demográficos y que queda enamorado del proceso chileno de la unidad popular en el gobierno, del socialismo en el gobierno. Él en realidad, y esto es irónico, atribuye el origen del imperialismo cultural a 2 libros norteamericanos, ¿no? A un libro de Herbert Schiller y de Thomas Gubat, y las obras son Mass Communication and the American Empire y The International Film Industry. Y él lo define como el conjunto de procesos por los que una sociedad es introducida en el seno del sistema moderno mundial y la manera en que su capa dirigente es llevada por la fascinación, la presión, la fuerza o la corrupción a moldear las instituciones de esos países para que correspondan con los valores y las estructuras del centro dominante del sistema mundo, que es otro concepto fundamental en la línea. No he pasado las diapositivas, pero bueno, acá está, en la línea chilena. Bueno, y después hay 3 autores colombianos, que son Gilberto Bello, Buenaventura y Pérez, que ellos sostienen que el surgimiento de los estudios críticos en América Latina tuvo en realidad que ver con la imposición del modelo difusionista y funcionalista norteamericano. Porque nuestro campo de estudio, por lo menos en Argentina, de la comunicación, tuvo que ver mucho con las instituciones internacionales, que becaban a profesores para ir a estudiar a Estados Unidos, y esos profesores volvían a Argentina e iniciaban las carreras de comunicación, que en realidad eran carreras de periodismo originalmente. Y esos profesores volvían de Estados Unidos con estas herramientas teóricas, con el difusionismo, con el funcionalismo, con la idea de que el problema que tenían las sociedades latinoamericanas era que eran subdesarrolladas y que por lo tanto la solución era ser una copia de los países desarrollados e intentar desarrollar esas sociedades para incluirlas en el mercado internacional. Pero prontamente esos mismos profesores se dieron cuenta que ese marco teórico no servía para explicar la realidad latinoamericana y tomaron herramientas provenientes del marxismo y del estructuralismo europeo para explicar esas realidades de otra perspectiva. Voy a tratar de no olvidarme. Bien, y Robert White, que es un autor inglés, dice que América Latina estaba destinada a ser el centro del imperialismo cultural, porque estaba en el centro del conflicto entre el norte y el sur, en una región en la que esa disputa se hacía carne, por los problemas sociopolíticos, por su ubicación geopolítica y por los intereses económicos e ideológicos que había en la región. Bueno, el concepto de imperialismo cultural está relacionado con la idea del sistema mundo, que concibe al planeta como un sistema en el que hay países centrales
y países periféricos que tienen relaciones con esos países centrales o zonas marginales que giran alrededor de ese centro y son subordinados y son dependientes de los países centrales. Vamos a pasar, no sé cómo estoy con el tiempo, Seba. Para ellos, la unidad de análisis entonces no podía ser nunca ni la cultura nacional, ni la economía, ni el mercado nacional, sino en realidad el intercambio desigual entre ese centro y esa periferia. Y de ahí proviene la idea de la invasión cultural y del imperialismo cultural, que es muy palpable en Para leer al Pato Donald, ¿no? La otra cuestión que es interesante es que todo este proceso se da en un momento en el que los intelectuales argentinos y chilenos se habían involucrado políticamente de manera muy fuerte y no escindían su participación política de su producción intelectual, sino que para ellos estaban íntimamente relacionadas la participación política, el intento de cambiar la realidad desde una perspectiva marxista, obviamente, y por otro lado, la producción de conocimiento o la producción de un manual de descolonización, como le llamaron a Para leer al Pato Donald, porque más allá de que fue producido por dos intelectuales, el objetivo del libro en realidad que pueda ser leído por los padres, por la gente común, para que se diera cuenta de cómo esa ideología imperialista era implantada en las mentes de los niños a través de las historietas del Pato Donald, de las historietas de Disney, ¿no? Entonces aparece una problematización muy fuerte del estatuto de la cultura y la confluencia de la escritura, de la praxis editorial y de la militancia política. Todo esto al calor del proceso chileno de Allende, de la Unidad Popular, y como decía Schmuckler, la intención era no solo desmenuzar el orden hegemónico o denunciar esa imposición cultural, sino también cambiar la realidad, hacer cosas para que esa realidad cambie. Objetivos que en el Chile de la década del 70 parecían a la vuelta de la esquina, que eran muy fáciles de conseguir, no eran lejanos, sino que estaban muy cerca de concretarse, ¿no? Bueno, en Para leer al Pato Donald, los autores denuncian, a partir de una lectura crítica de las historietas de Disney, cómo esos cómics eran en realidad un vehículo para la imposición de una ideología dominante que sujetaba a las clases populares y que era potencialmente destructiva de la cultura latinoamericana. Ahí está clara la idea del imperialismo o de la invasión cultural. Y también analizaban y denunciaban la representación estereotipada que se hacía de las sociedades latinoamericanas, recurriendo principalmente a la figura del buen salvaje, que requería de la intervención norteamericana para progresar, para educarse, para desarrollarse, ¿no? Vamos a ir a la siguiente. Bueno, el libro tuvo muchas críticas, sobre todo de la prensa de derecha chilena y también de la Associated Press, esta agencia de noticias norteamericana, que tituló un cable diciendo Allende contra el Pato Donald. Ese era el título del cable, que distribuyó obviamente entre sus afiliados alrededor del mundo. Pero la crítica más importante, por lo menos para la Academia Argentina, vino desde otro sector de la Academia, que es desde la semiótica o desde la semiología argentina, y vino precisamente de la figura más importante de la semiótica argentina, que es Eliseo Verón. Y Eliseo Verón acusó a Dorfman y a Matelar de no tener método, de hacer una lectura intuitiva de los textos, y él decía, bueno, si ellos tienen un objetivo político, ese objetivo político es válido. Ahora, ¿para qué utilizar la ciencia para conseguir ese objetivo político? Podrían haber escrito el libro sin utilizar la ciencia. Y él decía, el conocimiento científico debe estar escindido de la actividad política. Es decir, el intelectual debe optar, o opta por la participación política, u opta por el conocimiento científico, la producción de conocimiento científico. Sobre todo, decía él, en países dependientes como Argentina y Chile. Esa crítica, que fue muy fuerte y que significó el comienzo del fin de Para leer al Pato Donald, fue respondida por Héctor Schmuckler, que es este intelectual argentino que, como les conté, era muy amigo de Matelar
publicó Para leer al Pato Donald en Argentina e hizo el prólogo de la edición argentina de Para leer al Pato Donald. Y acá vemos una de las características principales de esta etapa del campo de la comunicación en Argentina, que es la del debate. El debate entre dos intelectuales muy importantes como Schmuckler y Verón. Y Schmuckler le contesta a Verón y le dice: nosotros pretendemos encontrar justificaciones exteriores a la investigación misma, en la realidad sociopolítica, y establecer objetivos de acuerdo con las necesidades surgidas de un proyecto general de transformación de la realidad. Ahí está la diapositiva. Y él dice: le guste o no al científico, siempre su ciencia se vincula con una política, y toda política termina afectando a la ciencia. Y para él, la investigación no se sostenía por sí misma, sino que la investigación se sostenía por la realidad y por ponerse al servicio de un proyecto político, que en este caso era la revolución y la transformación de las sociedades latinoamericanas. Y de ahí nos vamos a Ludovico Silva, que es este intelectual venezolano, que él también trabajaba con el marxismo, un poco menos con el estructuralismo, pero hace una lectura muy particular del marxismo, del psicoanálisis y de la Escuela de Frankfurt. Uno de sus libros principales tiene que ver con la ideología en los cómics. ¿Y él qué dice? Él dice que la ideología es la principal causa de dominación imperialista sobre Latinoamérica. Él dice: más allá del control militar, más allá de la CIA, más allá de lo económico, el principal elemento de control de las sociedades latinoamericanas es la ideología. Y él define la ideología como la formación a nivel del psiquismo profundo de una representación ideológica del mundo, destinada a apoyar espontáneamente la dominación imperialista. Y él dice: lo que constituye, junto con el sistema educativo y la religión heredada de la colonia, el sistema ideológico del subdesarrollo latinoamericano. Y además sostiene que este sistema de creencias se autogenera necesariamente en las sociedades en cuya estructura haya relaciones de explotación. Y él dice: eso ha ocurrido en todas las sociedades que han existido hasta la actualidad. Y consagra esta idea como algo natural, ¿no? Ahí también vemos la influencia de Barthes, de mitología, como que así es el orden de las cosas dado, es el orden de la realidad, y no hay ninguna forma ni de cambiarlo, ni de reconocerlo como algo más que la realidad. ¿Cuál es uno de los aportes fundamentales de Ludovico Silva? El haber considerado a los medios de comunicación como un vehículo del imperialismo norteamericano. Así como los trenes, dice Silva, transportaban mercancías, los medios de comunicación transportaban la ideología, las imágenes, los mensajes, a través de los cuales esa ideología se formaba en los países subdesarrollados, en el psiquismo profundo. Y uno de sus conceptos fundamentales es el de la plusvalía ideológica. ¿Por qué él habla de plusvalía ideológica? Porque él dice: el tiempo libre en el que el obrero antes escapaba de la fábrica, en la actualidad, al dedicarlo a consumir historietas, o a mirar televisión, o a mirar películas de Hollywood, ese tiempo libre en realidad sigue produciendo una plusvalía, pero esa plusvalía es ideológica, que es el apoyo inconsciente al sistema dominante norteamericano y al imperialismo norteamericano. Entonces, la ideología, como dice una investigadora argentina que se llama Eugenia Boito, no es algo que como en los X-Files esté allá afuera, sino que está adentro de las mentes de cada uno de los latinoamericanos que consumían este tipo de productos. Y en un sistema que se hace cada vez más perfecto, del que el proletariado ya no puede escapar ni siquiera en su tiempo libre. Ya terminamos. Por otro lado, Silva identificó dos tipos de ideología. Una que él llamaba el mensaje oculto. Que él decía: ¿qué es el mensaje oculto? Bueno, son los supuestos. Suponemos, si miramos películas de Hollywood y si leemos historietas de superhéroes, que el norteamericano en general siempre es el bueno, que el comunista siempre es el malo, que el norteamericano es el que llegó a la luna, que el ruso fue el que perdió la carrera espacial, que el norteamericano fue el que ganó la Segunda Guerra Mundial, y así sucesivamente.
Y yo les traje como ejemplo, muy sencillo, a ver si lo vamos a pasar, un cómic de 1988 de Batman, bastante famoso, que se llama Una muerte en la familia, en el que Batman va a Irán y, bueno, se encuentra con la pobreza, y el ayatollah iraní nombra al Joker, al Guasón, como embajador de Irán en las Naciones Unidas. Y como el Joker tiene inmunidad diplomática, nadie puede hacerle nada. ¿Y qué termina haciendo cuando llega a las Naciones Unidas? Tirando gas para matar a todos los representantes del mundo libre, ¿no? Es decir, esos son los supuestos de los que hablaba Silva, ¿no? Claramente Irán asociado al mayor enemigo de Batman, que sería el Joker, ¿no? Bien, sin embargo, dice Silva, en la década del 70 apareció un segundo tipo de ideología, que él llama la ideología abierta. Y él dice, ¿por qué ocurre esto? Porque en Estados Unidos la realidad social ya no puede ser evitada por los cómics. Entonces los problemas sociales norteamericanos empiezan a salir a la luz. El ejemplo más concreto, más conocido, es esta serie de Green Lantern, Green Arrow, en el que, por ejemplo, aparece el primer Green Lantern negro, o en el que Speedy, que es el sidekick de Flecha Verde, aparece como un consumidor de drogas o como un drogadicto. Es decir, esos problemas sociales que habían estado ocultos salen a la luz en esa ideología abierta que identificó Silva. Bueno, y acá hay una cita a Silva, pero es muy larga, no me voy a detener, pero básicamente habla de esto, de cómo la ideología, principalmente que llega al subdesarrollo, dice él, tiene que ver con estos supuestos que se van formando capa sobre capa en las mentes de los consumidores de estos medios. Y para terminar, para cerrar, quería recuperar un poco esta idea de un intelectual argentino que se llama Santiago Gándara, que él se preguntó por qué desapareció el imperialismo cultural. Y él resume la crítica al imperialismo cultural en tres grandes argumentos. El primero, que simplifica la realidad. Esta idea de que hay una afuera y hay una adentro, y que ese afuera invade el adentro y destruye las tradiciones latinoamericanas. El segundo es que en los nuevos procesos de transnacionalización y en los nuevos procesos de información, esa relación periferia y centro se daría de manera absolutamente distinta, incluso con la participación de ciertos actores de la periferia en el centro, ¿no? Es decir, él dice, no podemos usar una teoría de la época de la televisión para explicar la época de Internet y de las redes transnacionales. Y el tercero, él dice que tiene que ver principalmente, en realidad, con el fracaso del marxismo, el fracaso político del marxismo y la vuelta a la democracia en nuestros países, donde la investigación en comunicación ya no se centró en hacer la revolución o en tratar de cambiar la realidad, sino en, no cambié la diapositiva una vez más, sino en cuidar la democracia. Es decir, el objetivo de los intelectuales ya no era hacer la revolución y cambiar la realidad, sino sostener la democracia. Bueno, espero que se haya entendido. Gracias. Muito obrigado, professor Martín Salinas, da Universidade Nacional de San Luis, Argentina. Vamos continuar com a mesa redonda, convidando o professor Iván Lima Gómez. Iván, será que ele está aí? Não se conectou? Então vamos continuar com o professor que está aqui presente, o professor Tiago Modenesi, da Universidade Federal. ¿Está ahí, Iván? Está. Lucas. Vamos a continuar con Tiago, profesor Tiago Modenesi, doutor. Eu vou ler o perfil de Tiago agora. Licenciado en Historia, bacharel en Direito y Pedagogo, especialista en Ensino de Historia, Ciencia Política, Gestão da Aprendizagem e Moderna Educação, mestre e doutor em Educação, com pós-doutorado na área em Educação, professor da Universidade Federal de Pernambuco e membro do Instituto do Complexo Econômico Industrial da Saúde, editor na Quadriculando Editora,
e organizador da coleção de livros Quadrinhos, correto? Isso, Quadrinhos e Educação, desculpa. Ele vai brindar um panorama da pesquisa sobre narrativas gráficas, histórias em quadrinhos no Brasil. Obrigado. Um prazer estar aqui na mesa. Eu quero começar agradecendo a organização desse primeiro encontro internacional da Aspas, agradecendo ao Gago, ao Rosa Martim, ao Lucas, que está online, e dizendo que para mim é uma honra muito grande, porque eu comecei a minha jornada acadêmica nos quadrinhos. Eu fiz a minha especialização tendo como tema História em Quadrinhos, meu mestrado, meu doutorado, e a vida acabou me afastando desse tema de pesquisa, em função da atividade acadêmica na universidade. Mas a gente sempre tem a sensação de que o nosso pertencimento está aí. Então é uma honra muito grande poder voltar ao tema do meu mestrado, do meu doutorado, que, como disse aqui a Sônia ontem, inclusive na palestra dela, chegou a ganhar o troféu HQ Mix, melhor dissertação de mestrado, e debater esse tema, trazer esse tema é muito importante. Como o colega argentino que me antecedeu fez uma opção um pouco pelo panorama do seu país, eu fiz um pouco uma opção rápida também pelo nosso tempo, um pouco sobre o panorama brasileiro, tentando um pouco também trazer algumas questões que sei que já são comuns provavelmente para vários de vocês, mas buscando clarear algumas questões, identificar algumas questões sobre o nosso panorama de pesquisa. Deixa eu ver se eu sei passar isso aqui. Há alguns consensos com o que fomos aqui escutando dos antecessores, né? Primeiro, que a nossa área de pesquisa teve um longo e árduo caminho da desconfiança das pessoas com o tema, de ser um tema de crianças, de ser um tema para um público, em tese, menos qualificado, até a legitimação do nosso tema de pesquisa. E essa legitimação do nosso tema de pesquisa, há várias interpretações de como nós chegamos até isso. Alguns acham que foi por uma consolidação da cultura pop, em grande medida em função do cinema. Outros acham que foi por uma consolidação dos quadrinhos mesmo, que passaram a acessar outros auditórios através de autores como Will Eisner e a criação de conceitos como graphic novels. Há várias maneiras de interpretar isso. E com essa consolidação, a gente passa a ter as primeiras investigações sobre quadrinhos no mundo, não só no Brasil, remontando ali a década de 40 do século XX, e no Brasil, na década de 50. E um pouco num caminho similar, com autores funcionalistas, estruturalistas, marxistas, críticos dos estudos culturais e da semiologia estruturalista. Eu costumo dividir, e não é uma divisão rigorosa, e com certeza esqueço alguns nomes e peço desculpas, como pioneiros no Brasil, o Álvaro de Moya, o José Marques de Mello, o Moacir Cine, o Francisco Araújo, a Sônia, o Cagnin, o Valdomiro. Acho que aqui falta o Diamantino e mais alguns autores, e acho que tem uma segunda geração, que é essa geração marcada pelo Roberto Elísio, pelo Paulo Ramos, que está aqui com a gente, pelo Nobu, e uma terceira geração que inclui parte dos pesquisadores brasileiros que aqui se encontram. Essa divisão, ela não é geracional, não é em função da idade, mas em função do construído no ambiente de pesquisa. Em momentos diferentes do tempo, essas três gerações, e eu já enxergo uma quarta geração, muito em função do produzido academicamente, que, como nós vamos ver aqui, foi turbinada nas últimas décadas no Brasil, com um exponencial crescimento das pesquisas acadêmicas tendo como tema quadrinhos, isso documentado em vários artigos acadêmicos, TCCs, dissertações de mestrado, teses de doutorado, que discutem justamente isso, o crescimento disso. E tem um motivo que a gente vai abordar aqui mais adiante, de por que discutem tanto isso. No nosso caso,
a gente tem como registro importante, na nossa opinião, como um marco divisor ali, a primeira exposição internacional de história em quadrinhos, que juntou ali o professor Álvaro de Moya, o Reinaldo Oliveiras, o Silas Holberg, o Miguel Penteado, o Jaime Cortez. Vários desses já não estão mais entre nós. Isso ocorre em 1951. Para vocês terem noção do tamanho do preconceito, imagino que quase todos saibam que é o MASP, o Museu de Arte de São Paulo. E o Museu de Arte de São Paulo recusa essa exposição. Naquele momento histórico, ela ocorre em outro local, né? E mais adiante, 20 anos depois, a gente tem o primeiro Congresso Internacional dos Quadrinhos, que curiosamente o professor Álvaro de Moya é convidado para ele, e esse ocorre no MASP, 20 anos depois, mostrando um pouco a mudança da aceitação dessa nossa área. O professor Álvaro de Moya também vai publicar a primeira antologia de textos críticos sobre quadrinhos, chamada Shazam, pela editora Perspectiva, né? E, como disse eu, participa desse congresso realizado em conjunto com a prefeitura. Nesse ambiente acadêmico, a gente costuma, tudo isso que eu coloco aqui, colegas, é relativizado, porque há interpretações diferentes, há autores que veem de maneira diferente. Esse ambiente acadêmico nosso, ele principia no Brasil, uma das referências é 1967, quando o professor José Marques de Mello funda o Centro de Pesquisa de Comunicação Social na Faculdade Casper Libero de São Paulo. Também em 67 é realizada a primeira pesquisa formal numa universidade. Essa pesquisa formal faz o quê? Ela tem ali uma construção funcionalista, ela vai ali catalogar a produção de HQs do mercado brasileiro da época. Ela não faz ali um debate mais teórico a princípio. Nós vamos atingir uma relativa maturidade na década de 80 e 90, quando surge o grupo de trabalho de humor em quadrinhos e o núcleo de pesquisa em histórias em quadrinhos, hoje o Observatório de Quadrinhos da USP, que vários aqui participam. As HQs já eram apresentadas nos trabalhos da Intercom, né, que é a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares. Os quadrinhos no Brasil, até ali a década de 80 e 90, na área de pesquisa, com forte ligação com a comunicação, espraiando-se para as outras áreas mais adiante. A quantidade de artigos científicos sobre o tema, olhando ontem uma tese de doutorado, não me recordo o autor, ela chega a ter dobrado dos anos 2000 para os anos 2010, nas mais diversas áreas no nosso país. O trabalho da Ida. É o da Ida, né? Ida mesmo, é. Eu estou velho, costumo esquecer algumas coisas. E aí algumas coisas interessantes, que mostram a importância e a necessidade da política de governo. Tem até um artigo meu, está quente aqui, tem até um artigo meu sobre isso, que discute a necessidade das políticas de governo. Porque nossos livros, quando nós publicamos, principalmente os livros, né, o impacto da circulação de livros são na casa de 1000 exemplares. Mesmo os quadrinhos publicados pelas editoras menores, nas casas de 1000, 2000, quando muito 5000 exemplares. E o governo federal, ele em 2006 introduz o Programa Nacional da Biblioteca Escolar. Esse Programa Nacional da Biblioteca Escolar, num primeiro momento, absorve quadrinhos e num segundo momento absorve livros sobre quadrinhos. Há vários registros de compra de produções acadêmicas sobre o tema. E os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, tanto do ensino fundamental como do ensino médio, que passam na transversalidade dos temas a tratar os quadrinhos como algo profundamente importante e necessário no processo pedagógico de ensino-aprendizado, tanto para os docentes como para os estudantes. E aí dá uma nova escala, né? Paralelamente, a gente enxerga uma análise crítica dos quadrinhos, né, que ocorre no Brasil sob uma ótica estruturalista. O Cagnin é uma marca disso, o seu trabalho Os Quadrinhos de 75, que a editora Criativo relançou há pouco tempo, é uma referência para esse ponto de vista do tratamento da estrutura narrativa ou dos elementos constitutivos da linguagem, da semiótica, e ele se dedicou há muito tempo à pesquisa dos primeiros autores dos quadrinhos do país, em especial o Agostini. Por que eu achei importante registrar isso? Para a gente ver como o avanço dos meios de pesquisa foi brutal.
Cagnin fez um esforço grande para pesquisar o Agostini, teve muita dificuldade com as fontes. Agostini foi tema da minha dissertação de mestrado e minha tese de doutorado. Quando fiz a dissertação de mestrado, consegui as fontes na Unicamp em disquetes, que nem existem mais, né? Os antigos disquetes. Quando fiz a tese de doutorado, isso já estava disponibilizado pelo governo federal na Hemeroteca, um site que reúne o conjunto da publicação do Brasil durante décadas, desde o século passado e retrasado, que por sinal precisa de manutenção. É um espaço que está bastante prejudicado. Mas o acesso que o professor Cagnin não teve à obra de Agostini, boa parte da obra hoje inclusive em domínio público, está lá disponibilizado na Hemeroteca em qualidade grande para quem quiser pesquisar, potencializando a pesquisa de quadrinhos. Aqui eu vou ser um pouco mais ágil. Eu acredito que houve um avanço exponencial dos eventos acadêmicos perenes na área, conseguindo com isso dar um grau de escala muito grande às pesquisas, à divulgação e à socialização delas. E aí é um conceito da área onde eu tenho passado a atuar, que eu acho que a gente precisa incorporar na nossa área, que é o conceito de ecossistema, muito forte na área de ciência e tecnologia, onde eu atuo hoje, e que nós precisamos constituir o nosso ecossistema de quadrinhos, de pesquisa de quadrinhos intra-Brasil, latino-americano e, quem sabe, internacional, porque a circulação do conhecimento nas outras áreas do conhecimento, sendo aqui redundante, se dá muito em função desses ecossistemas. Não é à toa que o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação no Brasil absorve boa parte dos recursos, só esse ano 18 bilhões de reais de recursos, porque é um ecossistema consolidado, que propõe muita inovação, e que é uma coisa que é uma opinião minha, preciso orientar nossas pesquisas, é o tema da inovação, através das histórias em quadrinhos, que é algo profundamente necessário na quadra que a gente vive. Então, nesses eventos acadêmicos mais perenes, nós temos as jornadas que passaram a acontecer anualmente na USP, e temos esse encontro que nós estamos aqui, tanto internacional como o encontro nacional da Aspas, que se tornaram importantes referências. Deixa eu passar aqui. Como eu disse aqui, a pesquisa e o ensino em histórias em quadrinhos tem um enfoque diferenciado na área de comunicação social, mas com o tempo isso se espraiou em cursos de pós-graduação, núcleos de pesquisa para artes, história, pedagogia, letras. No Brasil, aqui a gente tem uma foto de um exemplar da revista Nona Arte. Hoje nós estamos em grupos de pesquisa, em espaços, gibitecas, associações, revistas acadêmicas, cursos acadêmicos, inclusive com especialização funcionando com o nosso colega Yuri, na sua universidade no Rio Grande do Sul, eventos, sites especializados, prêmios e editoras especializadas. Então é um campo que já constitui um ecossistema que precisa ser formalizado dialeticamente. Não é formalizado só burocraticamente. Tem que funcionar como um ecossistema, tem que se retroalimentar. Os eventos acadêmicos precisam fazer parte de uma lógica de funcionamento. E a nossa aqui, mais longeva coleção sobre o tema publicada no Brasil, organizada por mim e pelo professor Amaro Braga, que é parte desse esforço de popularizar a nossa ciência, porque nós produzimos ciência também, e a gente precisa trabalhar com esse conceito mais, na minha opinião, que é o conceito de fazer circular a nossa produção. Ano que vem, a Quadrinhos de Educação completa uma década de existência, organizada por mim e pelo professor Amaro, com artigos de argentinos, uruguaios, chilenos, europeus, e é um dos instrumentos, uma das ferramentas que a gente tenta popularizar a nossa ciência. E aqui, já concluindo, é o que eu chamo da virada do paradigma. Nós aqui discutimos o avanço das pesquisas em quadrinhos na América Latina, no mundo, através de TCCs, dissertações, teses de doutorado. E aqui são 4 exemplos, de vários exemplos. Isso aqui, o Fora do Plástico publicou uma matéria sobre isso, quando as nossas pesquisas passaram a funcionar na linguagem dos quadrinhos.
teses de doutorado, TCCs e dissertações produzidas integralmente como quadrinhos. E isso no Brasil ganhou escala, se tornando o segundo país do mundo, segundo dados que eu encontrei, que mais produz material acadêmico no formato de arte, no formato de quadrinhos. Qual é a ideia? Eu acabei nem passando, né? Fui falando aqui um pouco da coleção, e aqui os 4 trabalhos: o Indivisível, o Amor de Gringo, o Monstrans e o Parque das Luzes, que são alguns dos exemplos. Tem vários outros exemplos que representam esse esforço de absorver a linguagem dos quadrinhos, que mostra essa escala nos trabalhos acadêmicos no Brasil e no mundo. É consagrado nessa produção o quadrinho do estadunidense, que me foge o nome, chamado Desaplanar, publicado aqui pela Conrad, né? É um marco disso, né? E várias outras produções. O que chama a atenção, na minha opinião, para concluir, a busca de um aumento do conceito da cientificidade tem a ver profundamente com essa evolução da pesquisa acadêmica em função da sua utilização em PCNs, em TCCs, na construção junto às políticas de governo. A partir do momento que vários mestrados acadêmicos, que vários mestrados profissionais, que vários programas de governo passaram a trabalhar, a absorver as histórias em quadrinhos, a gente viu uma mudança também das pesquisas, e as pesquisas passaram a não só analisar o quadrinho, passaram a produzir o quadrinho como um instrumento de busca de resultados, oferecendo alternativas e possibilidades a atender os PCNs, a atender as produções de mestrado e doutorado. Esse enfoque dos quadrinhos como algo a ser pesquisado, não apenas o que ele representa, mas o que ele pode ser como ferramenta, é uma virada também de paradigma desse período mais recente, quando os governos do Brasil passam a investir recursos, ainda não vultuosos, mas recursos nessa área. Quero aqui agradecer. A contribuição foi breve, mas a intenção era essa, porque tinha que reduzir o tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Thiago Vicença, pela sua exposição, brindando um panorama sobre a pesquisa de quadrinhos no Brasil. E agora vamos passar na última exposição. Vou tentar ser breve y el compañero Martín va a me presentar. Bueno, yo lo voy a presentar a Sebastián para que no se tenga que presentar a sí mismo. Para quienes no lo conocen, Sebastián Gago es licenciado en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, doctor en Estudios Sociales de América Latina por el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y profesor adjunto de las cátedras Teorías Sociológicas 2 de la Licenciatura en Comunicación Social. Actualmente es investigador adjunto del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, el órgano más importante de promoción de la ciencia en Argentina, y trabaja en el Instituto de Estudios en Comunicación y Expresión y Tecnologías en la Universidad Nacional de Córdoba. Es miembro del proyecto Las Narrativas Gráficas y Visuales en la Comunicación Social Contemporánea, Medios, Géneros, Lenguajes y Mercado, periodo 2023-2027, popularmente conocido como el proyecto Estudios y Crítica de la Historieta Argentina. Bueno, te cedo el micrófono, Seba. Muchas gracias, Martín, por tu presentación. Sería queda muy redundante, muy autorreferencial. Bom, eu tentei escrever a apresentação em português. Meu interesse era apresentar a história, a trajetória de uma figura muito singular, da história dos estudos de quadrinhos na Argentina e da reflexão sobre os quadrinhos. O título da apresentação é a construção da dupla posição no campo dos quadrinhos argentinos. Carlos Trillo, autor e crítico. Vou passar aqui. A trajetória inicial desse
autor, editor, crítico de quadrinhos da Argentina. É muito importante porque ele, Carlos Trillo, um intelectual nascido em Buenos Aires, lá pelos anos 40, falecido no ano, acho que 2010, 2012, Trillo, desde os inícios da sua trajetória como autor, ele começou a fazer disputas por criar uma nova posição no campo e criar novas regras de produção como roteirista. Ele era um roteirista de quadrinhos que antes de fazer quadrinhos ele já fazia notas de reflexão, notas de história do campo dos quadrinhos no país da Argentina. E também nessas notas, nessas críticas, ele recuperava autores de tradições de quadrinhos europeus de meados do século XX, problematizando como que tinha que ser o uso da linguagem dos quadrinhos e o uso dos gêneros narrativos. E também não só falava de questões formais, estético-formais, mas também de questões ideológicas, morais, modelos de sociedade. E ele foi fundando uma perspectiva teórica e metodológica, mesmo que ele não pertencia à academia, não pertencia à universidade. Era um intelectual, um escritor de contos infantis para crianças, mas ele é importante pelo legado que ele deixou em um corpus de trabalhos que ele publicava em revistas de quadrinhos mesmo. Começou nos anos 71, graças Martín, publicamos livrinhos numa editora que se chamava Centro Editor da América Latina, que era uma editora progressista e intelectual, que tinha na Argentina no começo dos anos 70, e ele se foi virando um agente multiposicional no campo, porque ele era escritor, era roteirista de quadrinhos, virou crítico e divulgador, jornalista de quadrinhos, além de depois, a finais dos anos 70, terminou se convertindo em editor de quadrinhos. Trillo foi integrante de uma formação cultural que moldou um discurso crítico sobre os quadrinhos, tendo em conta que na Argentina, nos anos 70, uma doxa ideológica dessa época era marxismo, psicoanálise e semiologia, estruturalismo. Ele sempre protagonizou as lutas por criar uma vanguarda de quadrinhos, e ele se posicionou como um agente líder dessa vanguarda. Tentou construir uma vanguarda em contraposição a uma retaguarda, a o que era o velho, o que já estava passado de moda, o que não deveria ser quadrinho. Mas essa estratégia dele também estava motivada não só por interesses estéticos expressivos, culturais, artísticos, mas também por interesses comerciais, porque precisamente o que era considerado por ele mesmo a retaguarda do campo, dos quadrinhos da Argentina, era a concorrência econômica no campo editorial, não? A editora líder desse momento, nos anos 70, que era a editora Columba. Então ele convertia, como fala Pierre Bourdieu, convertia a necessidade em virtude, né? Porque era uma forma também de criar atração, publicitar os próprios quadrinhos que eram publicados na editora onde ele trabalhava, que era uma editora da concorrência, que surgiu no ano 74, que era a editora Record, Ediciones Record. Nessa editora, em 2 revistas, ele criou pela primeira vez na história da Argentina uma seção estável, permanente, de crítica de quadrinhos, que era a seção de reflexão, crítica,
el Club de la Historieta, ¿no? O Clube dos Quadrinhos. Esa era una de las revistas que era Scorpio, y en la otra revista de esa editora, revista importante, Titbits. En Titbits él creó otra sección que se llamaba Historia de la Historieta. Esas notas que eran publicadas en todos los números de Titbits fueron recopiladas en una coletánea, fueron recopiladas en un libro publicado en los años 80 que se llama Historia de la Historieta Argentina. Ese libro fue como una base fundamental para o que después terminó siendo y surgiendo como campo académico de estudios dos quadrinhos. Mesmo que ele não era académico, mesmo que ele não era intelectual formado na universidade, Carlos Trillo moldou de alguma maneira relato, uma narração modélica da história dos campos das narrativas gráficas na Argentina. Por isso eu acho que o autor é importante, mas é muito importante também. Pode passar outra. Esse é o prólogo do livro A História da Historieta Argentina, onde ele faz uma declaração de princípios sobre como deviam ser os quadrinhos. Por exemplo, o primeiro parágrafo ele fala: não existe na Argentina um arquivo que contenha toda a memória gráfica do país. Não tem coleções ordenadas de revistas nas bibliotecas, e nas revistas de folhetines, humor e historieta não figura em nenhuma delas. Não tem catálogo, não tem coleção, não tem uma sistematização do patrimônio gráfico nesse país. Ele tenta fazer isso, uma aposta, mas também não só ele faz isso como historiador, crítico, divulgador de quadrinhos, mas também como autor, porque ele fazia teoria. Nós vemos roteiros e quadrinhos que se publicavam na revista de Ediciones Record. Vamos mostrar uma... pode ir um pouco para trás? Essa é uma nota que foi publicada no Clube de la Historieta no ano 77, eu acho, onde ele se jactava, ele se orgulhecia, ele ficava orgulhoso porque em uma tirinha que se chama El Loco Chávez, que foi publicada no jornal Clarín da Argentina, o jornal de maior tiragem, massividade da Argentina, desde o ano 75 até o ano 87, ele ficava orgulhoso porque em 5 entregas diárias de Loco Chávez não tinha diálogos, não tinha texto, era toda imagem muda. E essa era uma nova forma de fazer quadrinhos que ele queria impor, que ele queria estabelecer. Pode passar. E ele dizia que ele imitava a linguagem do cinema. E essas, pode passar outra. Ele, desde os mesmos quadrinhos, ele às vezes reflexionava, fazia um meta-quadrinho, uma meta-teoria desde os seus próprios quadrinhos. Carlos Trillo nisso foi fundamental, porque não só por estranhamento da representação, pela experimentação gráfica que o parceiro dele, Enrique Brecha, fazia, mas também pelos roteiros. Por exemplo, uma história de amor profunda com um personagem feminino, o protagonista, o herói da série, às vezes ficava enganado pela mulher, né? Ou ficava abandonado. Essas formas de finais pouco felizes eram coisas que nos quadrinhos argentinos não existiam. Além de que o personagem era um ser humano, com defeitos, sem superpoderes, e ele reflexionava, às vezes, nos paratextos ou as notas de rodapé, no mesmo quadrinho, sobre isso. Pode passar. Pode passar outra. E essa experimentação da linguagem quadrinística permitiu ao autor materializar a interioridade dos seus personagens e modelar críticas contra a ordem social num contexto sumamente repressivo, como era os finais dos anos 70, em plena ditadura na Argentina. Pode passar outra. Então, os modelos de sociedade e os temas que ele tratou nos roteiros eram personagens que não controlavam todas as coisas que sucediam, tinha debilidades, fraquezas, personagens
onde o protagonista já não era um protagonista físico, central das ações, às vezes era testemunha de fatos, de atos, era mais um mecanismo narrativo, além de que os personagens tenham um certo humanismo, complexidade psicológica, e ele tentava situar sempre os personagens em um contexto histórico, de época. Pelo menos na série dele, Alvar Maior, que é uma série histórica que estamos vendo, que está muito inspirada e influenciada pelo realismo mágico, ele tentava fazer isso. Finalmente, Trillo, penso que é um autor fundamental do campo dos estudos dos quadrinhos, porque ele, pelo que ele legou, pela herança que ele deixou, é uma linha de estudos culturais e jornalísticos sobre quadrinhos que se mantém até hoje. Carlos Trillo foi, talvez, uma figura importante também pelo sentido que ele dava a isso que Lucas Veroni falava, de pensar o quadrinho como uma articulação entre partes que vêm de lugares diferentes, de diferentes linguagens, e os quadrinhos dele mesmo eram talvez uma meta-historieta, ou meta-quadrinhos, porque ele tematizavam e problematizavam a articulação com intertextos, com conexões com gêneros literários dominantes da época, como o realismo mágico, temáticas culturais, temáticas de gênero. É um autor progressista, com uma mirada de esquerda, e tinha também influência do cinema da época. Então, como produtor cultural, ele conseguiu forjar ou moldar uma dupla ou tríplice posição no campo, que hoje mesmo tem muitos, talvez, agentes culturais dos campos dos quadrinhos, não só na Argentina, no Uruguai, no Brasil, que exercem a profissão dos quadrinhos dessa época, né? São roteiristas, desenhistas, críticos, editores, autoeditores. Talvez Carlos Trillo foi um pioneiro nessa multiposicionalidade dos campos, deste tipo de campo cultural que é o campo dos quadrinhos. Muito obrigado. Bom, muito obrigado por tentei ser rápido, pelo fato de que já é meio-dia e 6 minutos. E vamos passar, talvez, se vocês considerarem, a um espaço de perguntas, diálogo. Tem muitas coisas para dialogar. Se alguém... Estão passando tempo? 12h07. Podemos fazer uns 10, 15 minutos, né? Pode? Sim. Eu vou passar o microfone para o professor. Bom dia às pessoas que não vêm ainda, né? Carlos de Goiânia. A satisfação, né, de poder estar aqui dentro do desdobramento, né, da internacionalização dessa proposta da Aspas e direcionando aqui, né, a pergunta para a banca, a questão, né, de agora que Gago nos traz, né, que para mim de surpresa tem relação a Carlos Trillo enquanto crítico, né, pesquisador, com essa abordagem jornalística que prova mais uma vez, né, pelo menos falo por mim, um distanciamento, aquilo que nós falávamos um pouco ontem, hoje, na sala agora há pouco, de sermos vizinhos, Brasil, Argentina e outros países aqui, quase, se não vivermos de costas um para os outros, né? Que esse encontro busca uma ruptura, inclusive, né? Enquanto proposta desse encontro, algo concreto mesmo, consolidado, né? Então, uma satisfação por ter trazido, viu, Gago, essa abordagem sobre o Martim e Lucas. Do meu entendimento, até fica enquanto pergunta, né, sobre um posicionamento atual, né, busca de um contexto para quem hoje pesquisa e o olhar até sobre quem tem uma leitura de momento sobre o autor, então, que se diz proposto, autor, a produzir quadrinhos e pesquisar sobre quadrinhos de uma linha marxista, dialética, né,
não panfletária, mas sim quanto posicionamento. O meu entendimento foi esse, a pergunta se realmente seria esse o entendimento também, né, do Lucas e do Martim, onde cabe, né, um distanciamento de neutralidade. Se, né, as mídias, né, se hoje a cultura de massa, da qual os quadrinhos podem ser enquadrados, e olha que tem a produção da Browse também, né, puderem estar trabalhando com a decolonização, se é possível realmente produzir quadrinhos, se analisar quadrinhos, nas historietas, né, fora de uma neutralidade, mas um posicionamento sem ser panfletário, ou marxista panfletário, de uma forma equilibrada, né? E Tiago, né, que nos traz aqui a proposta da questão do ecossistema, eu conversava com o Nobuli agora mesmo, da visão que tenho, né, até do mercado, enquanto se organizar cadeia produtiva, vocação econômica, né, e a ação de quadrinhos enquanto também um segmento dentro de uma produção capitalista, de uma cultura de massa, e meu olhar, não sei se para além ou dentro, como parte componente, do que o meio do business, pelo menos, até da parte de organização, estruturalista, também funcionalista, olhando para viés administrativo, enquanto poderes, de arranjo produtivo local, onde os atores, muitas vezes, dessa cena, estão até dentro de um ecossistema, mas se desconhecem, não dialogam, que passa até também um pouco da fala sobre nossos vizinhos aqui, esse de costas, e até dentro do país mesmo, da cena, se a sua fala, né, caberia essa análise, não sei se é do seu conhecimento assim, básico, esse arranjo produtivo local, enquanto aproximar pessoas da cena para que se conheçam, saibam de potencialidades e agirem em prol de um momento coeso. Se essa sua visão de ecossistema também passaria por isso, poderia ser entendido. Tá, obrigado. En realidad, hay algo que no dije al final de la presentación y que justamente marcan algunos intelectuales argentinos, y que es la paradoja de que el imperialismo cultural cae como herramienta para explicar la realidad justo en el momento en que en nuestros países era hegemónico el neoliberalismo, por lo menos en Argentina. Es decir, cómo el neoliberalismo se hace más fuerte y estas herramientas teóricas caen. Yo lo que veo es que hay una reutilización de ciertas herramientas del imperialismo cultural desde otros lugares, por ejemplo la teoría de Slavoj Žižek, o también las teorías decoloniales o las teorías postcoloniales, que han tenido, por lo menos en Argentina, un resurgimiento, y de hecho nosotros mismos hemos hecho algunos trabajos mezclando esas herramientas teóricas, por un lado provenientes del marxismo, por otro lado las más recientes de Žižek, y las teorías de Žižek y el postcolonialismo, para analizar algunos cuadriños producidos en Estados Unidos, pero que tienen a la Argentina como escenario o como protagonista. Nos referimos, por ejemplo, a un cómic de Flash, publicado en el año 2000, que está dibujado por un argentino, por Enrique Alcatena, un argentino muy conocido, en el que Flash visita a la Argentina y se encuentra con un grupo de superhéroes argentinos. Y oh casualidad, que por un lado la Argentina es presentada como un país rural, pastoril, todos los superhéroes argentinos tienen poderes y trajes que provienen de la naturaleza, uno es un animal humanizado, otra es un aborigen, el villano contra el que pelean es un aborigen, que se llama Gualicho, y el que salva el día, obviamente, finalmente es el héroe norteamericano, que es Flash. Y otro ejercicio que realizamos también en el proyecto fue utilizar esas mismas herramientas para analizar una serie de Batman, que se llama Batman Incorporated, en el que Batman visita la Argentina también. Y bueno, ahí hay varias cosas para decir. Por un lado, la Argentina parece como un lugar donde la gente común baila tango, cosa que obviamente ocurre solamente con los turistas. Batman además se encuentra con el héroe argentino que se llama el Gaucho, cuando en Argentina prácticamente la figura real del gaucho ha desaparecido, queda solamente en la cultura, digamos, o como un símbolo de la identidad nacional. Y además la serie termina en las Malvinas, en las que el gaucho se enfrenta con un Batman inglés que se llama The Hood, y el gaucho usa boleadoras, anda en moto, tiene una campera de cuero y un jean, y The Hood tiene un avión, espadas láseres, un equipamiento de última tecnología. Entonces digo,
tiene sus limitaciones todavía el marco teórico del imperialismo cultural, pero creo que aún hoy, con la transnacionalización, con la utilización de mano de obra local, muchas de estas ideas todavía nos sirven para dar cuenta de algunas cuestiones que ocurren en la industria cultural globalizada, de Netflix, de las plataformas y del mainstream de la historieta norteamericana. No sé si respondí la pregunta, pero por ahí va la cosa. Eu acho que o conceito de arranjo produtivo tem tudo a ver com o que a gente está fazendo e tenho muito pertencimento com ele, porque eu estou hoje atuando no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que são institutos vinculados à FINEP e ao Ministério de Ciência e Tecnologia, e eles trabalham justamente na lógica de arranjo produtivo. Eu, assim, quando eu trato do ecossistema, tem coisas que a gente precisa tentar fazer acontecer. Então nós temos os eventos acadêmicos, temos os prêmios, temos as editoras, e não há um diálogo orgânico nisso. Não funciona organicamente, não sei se eu me faço entender. Você não tem uma preocupação no calendário unificado. Os grandes eventos da cultura pop no Brasil, a lá CCXP, não são eventos nem de pesquisa acadêmica, nem mesmo de venda de quadrinhos em grande escala. Não funcionam ali como um ecossistema para isso. Há espaço para isso. Na versão que foi feita da CCXP no Nordeste, a CCXP Tour, tentou-se ter um espaço para isso, acabou não tendo. Mas há uma necessidade de fazer essa indústria dos quadrinhos, que hoje no Brasil já tem uma certa força, Pipoca e Nanquim, Panini, Comic Zone e outras editoras, terem uma interação mais orgânica com a pesquisa em quadrinhos. Porque na sua grande maioria sequer publicam. E nem sei se deveriam publicar, mas eu acho que funcionar de uma maneira mais orgânica era importante. Eu queria só dar um pitaco nessa questão que você levantou do marxismo, por ser marxista. E assim, eu acho, Martim acho que inclusive citou isso da mudança de paradigma, da derrota das revoluções. E isso gera um paradigma diferenciado, que daria um bom artigo, que é o fato de hoje a chamada indústria cultural estadunidense ser hegemonizada pelos democratas. Então você ter hoje os quadrinhos estadunidenses das grandes editoras, todos atacando o Partido Republicano, construindo Lex Luthor como uma representação de Trump, sistematizando a ideia de que a hegemonia ideológica do Partido Republicano destruiu a América, ao ponto do Capitão América tirar o uniforme. Então, acho que isso daria um bom debate, porque do mesmo jeito que esse conceito de que as revoluções deram errados, em certa medida, eu não concordo com ele todo não, mas em certa medida está correto, o conceito também de que a democracia liberal do Estado de bem-estar social foi destruída, não existe mais. E agora o neoliberalismo está sendo destruído para a legitimação de uma ultradireita, mas aí é outro debate, mas tudo isso está representado da maneira que a indústria cultural passou a estar apresentada no século XXI. O livro do Dorfman para a realidade do século XXI não serve, precisa de um novo livro para debater o que nós estamos vivendo. Eu pensava, vou falar um pouco em espanhol também para Martín, que talvez já nessa época, los años 70, Verón, el Liceo Verón, ya marcaba todavía el predominio del paradigma marxista crítica del imperialismo cultural en el campo de la historieta, ¿no? Narrativas gráficas, el riesgo de suponer que había una esencia en la cultura latinoamericana y en contraposición había una cultura invasora, extranjera. Y es importante el concepto de esquematismo, un concepto que venía de Humberto Eco, ¿no? Y Oscar Mazota hace una crítica a Humberto Eco a finales de los años 60, diciendo que el esquematismo no solo debe verse como un padrón ideológico, moral, que es de transmisor de una ideología de valores,
en un relato, en una narrativa, en una ficción, porque también hay un esquematismo como un modo o una estructura de percepción que permite a los lectores, a los televidentes, en este caso lectores y cuadriños, reconocer patrones, esquemas narrativos, géneros, signos, formas típicas, que no solo el esquematismo es estereotipos exagerados, el esquematismo también tiene que ver con una cuestión de forma. Ya Mazzotta estaba plantando una crítica a esa mirada, tal vez de izquierda, ese miserabilismo que había en la mirada de Umberto Eco, un olear de Umberto Eco, sobre la ideología o el discurso de los cuadriños. ¿Qué opinas de eso? No, y lo otro que quería decir, que para mí, digamos, como la mayor falla de esa perspectiva teórica, es que no le interesa la historieta en realidad. Es decir, no hay un análisis del lenguaje de la historieta, ni hay un análisis de la historieta como industria cultural, digamos, en términos de la economía política, sino que lo que demuestra en realidad era la importancia que tenía la historieta como medio en esa época en nuestras sociedades. Porque en vez de analizar la televisión o analizar la radio, Dorfman y Matelar o Ludovico Silva analizan las historietas. Cosa que hoy, por lo menos en Argentina, se ha perdido. Digamos, la historieta es un medio absolutamente secundario en comparación con otros. Pero digo, ese mismo análisis lo podríamos utilizar para cualquier expresión de la industria cultural, no necesariamente para la historieta. Y ese me parece también que cuando uno, digamos, intenta encarar un análisis desde alguna de esas perspectivas actuales, debe ser complementado necesariamente con un análisis más específico del lenguaje o del sistema de la historieta, digamos. Y no sé tu pregunta, Seba, me había quedado pensando en eso. Ah, claro, que para Mazzotta no tenía que ver el esquematismo con una cuestión ideológica, sino que él decía era una de las condiciones de producción de la historieta, de un lenguaje que aparece en la superficie y que es imposible disimularlo, ¿no? Y también un poco lo que dice Jesús Martín Barbero, cuando sostiene que el esquematismo debe ser analizado desde la perspectiva de la cultura popular y no desde la perspectiva de la cultura culta. Porque cuando uno analiza el esquematismo desde la cultura culta, lo ve como una vulgarización, como una repetición constante, como una herramienta comercial, y en realidad Barbero dice que el esquematismo tiene que ver con la cultura popular, con la idea de repetir ciertos relatos, repetir ciertas tramas, ciertas estructuras narrativas para poder recordarlas, porque venían del oral y de todas esas señas de la cultura popular que fueron dejadas de lado por la cultura letrada. Entonces los medios, la historieta, la televisión, el cine, recuperan esas señas de la cultura popular y las ponen en escena para reivindicarlas en cierta forma en contra de la cultura letrada, que es la cultura de la escuela, de los manuales, aunque hacen con eso una transformación. Le quitan lo revolucionario, le quitan lo destructivo, digamos, o la parte de crítica, pero por eso son tan exitosas las series, las películas, las historietas, porque recuperan para Barbero esas señas de la cultura popular que vienen del esquematismo, que es previo a la industria cultural, ¿no? Es previo a que existan los medios de comunicación, dice Barbero. Cultura masiva. Yo quería preguntar para o professor Tiago. Tiago falou sobre que no Brasil é um país líder em produção de pesquisas acadêmicas em formato de quadrinhos, vice-líder. Existe em alguma universidade já normativa, regulamentação, regulação de forma? Os dados sobre isso ainda são muito frágeis, né? O que a gente tem é um conjunto de universidades públicas e privadas que aceitam os trabalhos ou em parte ou na sua totalidade na forma de quadrinhos. Eu encontrei desde TCCs que têm um prefácio em quadrinhos e o material escrito, até trabalhos de TCC, doutorado e mestrado, todo em quadrinhos. Não é ainda uma quantidade que ultrapasse a casa das dezenas, mas como não é algo convencional e como isso também tem um impacto diferenciado, se eu não me engano, o Amaro me corrige, ele chegou a publicar algo assim também numa revista acadêmica, não foi?
Amaro chegou a publicar numa revista acadêmica um artigo dele que dialogava no formato de arte, de quadrinho. Então há uma abertura para isso. E aí depende da ousadia das revistas, porque isso pode ou não afetar o impacto da avaliação dela. Programas de mestrado e doutorado mais conservadores têm dificuldade de digerir isso. Mas a tendência, e esse é um debate básico, elementar, para nós que somos da área, é que nós somos mais visuais mesmo. E se você pode dialogar com algo visual que consiga alcançar de maneira mais clara o que aquele trabalho garante e consiga criar instrumentos que preservem as fontes, né? Se eu não me engano, nesse breve levantamento que eu fiz, Estados Unidos ainda lidera nessa quantidade de trabalhos nesse formato, e a França está bem próxima do Brasil nisso. E muito disso vira depois publicação, ou seja, aquilo que está no formato de dissertação, tese, TCC, depois vira quadrinho efetivamente. Ele sai da ossada acadêmica e vai virar publicação, e vários deles inclusive premiados, né? Yo quería agregar que en Argentina eso es imposible en el nivel de posgrado, porque de hecho nosotros lo hemos intentado, y la reglamentación nacional establece que las tesis de doctorado y las tesis de maestría sí o sí tienen que ser en prosa y con ciertas características, cosa que no ocurre en otros países. Ahora nos estamos enterando de Brasil, pero sabíamos de Estados Unidos, porque estuvimos investigando para tratar de fundamentar nuestra propuesta y no nos lo permitieron. Algo que, bueno, sí, ocurre en Estados Unidos y acá, así que está bueno como antecedente para nosotros también. Nos sirve mucho ese antecedente de Brasil, y quería preguntar, disculpe que monopolizamos la conversa, ya estamos con tiempo, pasado de tiempo, mas quería preguntar para Tiago, una vez que esa tesis está feita, tem incentivo econômico, uma infraestrutura de orçamento para financiar a publicação dela em quadrinho dentro da indústria, dentro de uma editora? O tesista tem essa possibilidade depois de convertir isso em quadrinho com circulação massiva? Eu primeiro quero deixar aqui uma sugestão, porque eu acho que a gente está aqui produzindo ciência, e daria um bom artigo de uma cooperação Argentina-Brasil discutir essa possibilidade de aqui ser feita publicação assim e lá não poder. Acho que era um bom artigo e ajudava, inclusive, nessa construção. As publicações recebem incentivo ou não em função dos programas. E aí, como elas são encaradas, como que elas são mesmo, que são TCCs, dissertações e teses, o estudante pode ser bolsista, pode ter beca para isso. Na saída disso, eu não me lembro de qual, mas eu sei que o Indivisível foi publicado por uma editora aqui de porte razoável, conseguiu ter uma boa vendagem. Primeiro foi financiamento coletivo. Foi um catarse, né? Foi um crowdfunding. Você lembra a editora, Sabrina? Foi pela Conrad. Então ele saiu com uma editora que já é uma editora mais consolidada no mercado, até onde me disseram vendeu bem para essa realidade nossa. E aqui no Brasil, a Sabrina lembrou ali, ainda tem essa possibilidade do crowdfunding, do financiamento coletivo, que tem viabilizado muita publicação de quadrinhos e sobre quadrinhos. A Quadrinhos de Educação, há 3 volumes que figuram no Catarse, e várias outras publicações. Acho que o livro da Dani Marino figurou no Catarse e outros livros também. Mas fica a sugestão, acho que nós deveríamos tentar construir isso como artigo, até para mostrar as possibilidades da gente fazer isso em outros países. De hecho, con Sebastián, ahí voy, publicamos un artículo, en realidad presentamos una ponencia en un encuentro internacional de metodología el cómic tesis. Casi nos queman en la plaza pública con una antorcha, pero bueno, porque digo, son muy conservadores y en Argentina eso ocurre mucho. Muitos programas, no nosso caso, eles têm perfis de produção de material próprio, né? Feito mestrado em Economia Criativa, da UFRJ, alguns mestrados em Antropologia, você, além do trabalho textual propriamente, você tem um outro tipo de produto, né? E aí, nesses programas, tem tido muita utilização de quadrinhos, principalmente em Antropologia, né? Aqui no Brasil já tem 3 dissertações de mestrado feitas em quadrinhos por completo.
né? Além dos produtos como, por exemplo, mestrado em artes da UFG, onde está lá o Edgar, que muitas vezes você tem, como ele trabalha com processos criativos, o produto não é apenas o texto dissertativo, mas um produto concreto que é a obra em si do artista, né? Que aí vai uma série de elementos práticos que são produzidos em paralelo. Então você tem novamente o produto junto com o texto, né? As duas coisas formam a dissertação, a tese e assim por diante. E para a publicação, pelo menos aqui no Brasil funciona muito, é que os programas, ao passo que o material é apresentado, a banca dá ou não um voto de indicação de publicação, que normalmente é editais públicos de cada universidade que seleciona entre aqueles indicados alguns para serem publicados, né? Então, às vezes, há um trâmite burocrático que facilita ou dificulta a publicação do material, né? Porque depende justamente dessa questão da indicação para publicação pela banca e depois dos editais que cada uma das editoras universitárias no Brasil publica e dá espaço ou não para isso, né? En Argentina el recomendado para la publicación suele ser la máxima calificación, pero en realidad queda en eso, en una calificación. Es decir, no es que después efectivamente eso la universidad lo publique, queda solo la calificación, digamos. Rapidinho, eu sei que a gente já estourou o tempo. Isso que o Amaro falou é muito importante, porque há uma diferenciação no Brasil dos mestrados acadêmicos e dos mestrados profissionais. E os mestrados profissionais conta mais pontuação o produto do que propriamente o artigo. E o quadrinho ele está mais próximo do conceito de produto, né? E um exemplo importante, eu até pedi aqui para a Valéria pegar, mas ela não viu, é lá fora, nos livros, tem uma obra portuguesa de Portugal chamada Uluru, do nosso amigo Marco Fraga. E ele é a primeira produção que é uma tese de doutorado que vira um quadrinho e que vira um filme, e ele funciona como uma produção transmídia. A ideia é ele ser uma obra que perpasse cinema, animação e quadrinhos, a mesma obra. E a universidade que ele é estudante, fez doutorado, publicou lá, publicou aqui, e ele precisava publicar aqui, era academicamente. Ele até disse para mim, eu não estou preocupado se vai vender muito, eu estou preocupado que eu preciso publicar em outro país e trazer para cá. Então essa ideia de você ter um produto que perpassa as três áreas, cinema, quadrinhos e animação, né? E ele aí faz a parte menor do trabalho do ponto de vista do tamanho mesmo, é a parte escrita. É um caderno de 20 e poucas páginas, que é esse ali que a Valéria trouxe. Acho que tem um exemplar ou dois ali para vender lá fora. Só para mostrar aqui, eu sei que a gente já está estourado. Tem mais alguma pergunta, gente? Está todo mundo com fome. Então, isso aqui foi uma tese de doutorado, publicada em Portugal e republicada aqui em português do Brasil. Né? É terrível dizer assim, português do Brasil. É em brasileiro. Também é terrível dizer brasileiro, mas tudo bem. Vou abrir aqui. Bom, agradecemos, né, que tenham ficado. Pode circular, fazer circular também para vocês lerem, não, para o público. Agradeço. Você não vai abrir para o pessoal olhar, vai ficar que nem bala. Bom, já estamos muito ultrapassados de tempo, hemos estourado o tempo limite, portanto agradecemos os participantes dessa mesa redonda, Tiago Molinesi, Martín Salinas, Lucas Verone, que teve que deixar a reunião por temas profissionais, e convidamos todos vocês a acompanhar a programação do evento no período da tarde, a partir das 14, com sessões de comunicação, exposições, e tenham todos vocês um excelente dia. Muito obrigado por estar aqui.